Tratar con personas astutas que están calumniándote es una de las cosas más difíciles que hay. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el día Miércoles. desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien. Para variar un poco. Muy contento, muy contento. Acá estamos hablando de la radiografía, ¿cómo es que se llama? De una macabra. No, de una calumnia diabólica. De una radiografía de una calumnia diabólica. Y estamos echando un vistazo a cómo funciona este ataque que, y yo lo dije ayer y yo creo que yo lo sostengo el día de hoy, es del diablo. O sea, casi nunca decimos eso es del diablo, ¿verdad? Pero cuando una persona calumnia a otra, eso no viene de Dios, de plano, créemelo. No, viene del diablo. Diablo es padre de mentira, dice la Biblia. Mira, interesante que cuando son dados los 10 mandamientos, todo el mundo piensa que en los 10 mandamientos está no mentirás. Sí, no está. Pero no está no mentirás, sino que lo que dice es no levantarás falso testimonio. Entonces lo que está diciendo es no vas a levantar una calumnia sobre una persona. Sí, exactamente. Eso es terrible, porque yo entiendo que la mentira es pecado. En la Biblia dice en otros lugares que es pecado, porque algunos inmediatamente están pensando, pues se puede. Se puede, ¿verdad? Pero no, la respuesta no se puede. El levantar falso testimonio es una calumnia. Es una calumnia. Es una calumnia. Y creo que uno tiene que tener cuidado, porque yo sé que estamos hablando más de cómo actuar frente a una calumnia que nos pueden estar levantando. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso de no ser uno un calumniador. Y sobre todo con lo que vamos a ver hoy, que es exagerar algo. Es sobredimensionar o usar astucia. Quizás el día de hoy lo que vamos a ver es que las personas que calumnian, las calumnias del diablo, voy a decir así, y las personas que se prestan como herramientas para ser usados por el enemigo, regularmente tienen mucha astucia para dar la calumnia. Es rara la vez que va a haber un falso testimonio en el cual se dice algo que sea totalmente opuesto a algo inventado desde cero. Sí, ¿verdad? ¿Y qué piensan de Iván? Y lo acusan de ser, no sé, delgado y joven. Y guapo. Sí, guapo, sí. Entonces, no, o sea, tiene que ser algo que de alguna manera tenga algo de verdad. O que por lo menos... Ya me estoy sintiendo resentido. o que por lo menos tenga una conexión emocional con las personas ante las cuales está siendo calumniado. Sí. O sea, es la compañera de trabajo que le va a decir a la jefa, mire, fíjese que fulana de tal... Yo he visto que está platicando mucho con su esposo. O sea, ahí tiene que haber con algo. Sí, pero ahí tocó una fibra sensible. O sea, encontró cómo decirlo, ¿verdad? O fíjese hermano, pastor, fíjese que fulano de tal, yo creo que está enseñando algo que a saber si no está en la Biblia. Y entonces, yo que usted tendría cuidado, yo lo quitaría de donde está, porque a saber cómo es la cosa. Entonces, inmediatamente, si hay algo que nos compete y nos inquieta, esa clase de información tiene chile, ¿verdad? Diríamos nosotros acá en El Salvador. Mira, explicoso. Pienso como cuando acusan a Jesús. No me acuerdo cuál es la expresión que usa la Biblia, pero básicamente como Jesús venía a predicar sobre el reinado, sobre el reino de Dios, y le dicen, él enseña, no sé si es sedición la palabra. Sí, sedición. Pero le dice, él está en contra del rey, de nuestro rey. Sí. Y no era cierto, realmente lo que estaba diciendo era, él hablaba del reino de los cielos. Él venía a establecer el reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, es esa parte de tener conciencia que las calumnias son usadas con mucha astucia. Aún voy a utilizar una palabra buena, pero son inteligentes. Sí. O sea, no son necesariamente necias e insensatas. En el pasaje que estamos viendo... Quizás, perdón, da un pasito atrás. Estamos, para entender esto, estamos estudiando Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. ¿Qué ha pasado ahí? Zorobabel está regresando, está conduciendo el primer retorno, es el líder del primer retorno hacia Israel después del cautiverio. Allí hay un grupo de personas que han sido traídas de otros lugares y están ocupando el territorio
el territorio israelita, si puedo decir así, y entonces se le acercan para decir, hey, construyamos juntos. Y Zorobabel, muy sabio, muy sabio, dice, pues no, muchas gracias. No, thank you. Sí, muchas gracias, sí. Y Zorobabel, tú dijiste, la palabra que aprendimos ese día es, quizás dos palabras, es ingenuidad, que no hay que ser ingenuos, y debemos ser prudentes. Prudentes, mucha prudencia. Vimos entonces como lo que hacen ellos es lanzan una andanada de ataques de larga duración. O sea, no es un evento aislado, sino que vimos que es una serie de cartas. ¿Cuál texto de WhatsApp, verdad? Ajá. Pero texto de WhatsApp sería el día de hoy lo que sucedería. Pero lanzan una serie de ataques constantes para poder minar la credibilidad de lo que se está haciendo delante del rey. Sí. Y vimos que es a lo largo de un periodo larguísimo, de años. El día de hoy. Que yo me imagino que en esa época las cosas con distancia y todo hacían que con más facilidad levantaban humo, voy a decir así. Claro, entonces el rey o no sé quién era el gobernador que está lejos, dice, bueno, mejor vamos a parar esto, no vaya a ser que sea cierto. Pero fíjate, yo creo que entonces era difícil, pero yo creo que ahora también. Ajá. Mira, por eso vivimos en la cultura del fake news. Sí. Fake news, Sí. o sea, por todas Noticias las falsas. noticias falsas, ¿verdad? Y que dicen fake news en español también, porque es esto de yo puedo decir lo que yo quiera y puedo externar una mentira las suficientes veces y entonces la gente va a terminar creyéndolo, ¿verdad? Sí. Y entonces salen algunas formas de pensar que no sé qué cosa más ilógica, como la que te enseñaba hace un rato de gallos y gallinas, ¿verdad? O leche que viene de las vacas. ¿Cómo es que eso que viene de las vacas? Que no viene de las vacas. Pues sí, por eso, pues la idea es de repente, o sea que la leche viene de las vacas. Y uno dice, ¿qué te pasa, verdad? Es todo esto de ser capaces de elaborar una mentira lo suficientes veces como para minar la credibilidad otra vez de la persona que estás calumniando. Que es arma constante en la política. En la política en todos lados, ¿verdad? Por lo menos, dices, si logras poner en duda la credibilidad de un candidato es suficiente. No que le convenzas, pero si tú puedes... Si el enemigo puede poner en duda la honorabilidad de un político, entonces ese desprestigio ya le resta muchísimo. Y le suma votos al otro. Sí. En este caso, fíjate, solo déjame que moremos el día de hoy en un solo evento. Dice que en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, estoy en Esdras 4:6, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y dice, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Eso me súper llamó la atención. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en arameo? ¿Por qué arameo? O sea, estos son no judíos. Estos son no judíos. Que le están escribiendo a un rey no judío. No judío. Pero le van a escribir en el idioma más cotidiano de los judíos. El idioma más cotidiano de los judíos llega a ser el arameo en los siguientes 400 años. Ok. Ellos han tenido pues nosotros sabemos que Jesús hablaba arameo, pero porque ellos pasaron por todo el proceso de desintoxicación de su lengua, si puedo usar la palabra, eso no sé si me gusta la idea, pero de desvinculación de su lengua en la cotidianidad después del cautiverio. Sí. El arameo era realmente lo que nosotros ahora llamamos una lengua franca, o era la manera en la cual uno podía conectar con todo el mundo hablando un mismo idioma. O siendo judío. Siendo de cualquier idioma. O sea, sería el equivalente en muchos lugares al inglés de los últimos, yo diría, 50, 60 años, el inglés se ha vuelto una lengua franca. Si tú hablas inglés, casi, ahora no recuerdo cuál es la última estadística, pero casi podés comunicarte con la mitad de las personas en el planeta. Qué tremendo. O sea, si hablas inglés. Yo sé que si hablas inglés y chino, podés hablar, como con 60 o 70% de la población. Y si hablas inglés y español, que es el otro... Creo que es mandarín más que chino. Chino-mandarín, ajá. Si hablas inglés y español, es un poco menos del 60%. O sea, es esta capacidad de comunicarse con un montón de personas. Entonces, lo que ellos están haciendo es que están diciendo, nosotros queremos asegurarnos de llegar al corazón del rey. Sí. Vamos a encontrar la forma correcta. Tú sabes que esa es inteligencia,
es astucia y es inteligencia. Pablo hace algo muy parecido en el Nuevo Testamento. ¿Tú te acuerdas que lo han, en Hechos capítulo 21, lo han atrapado, ¿verdad? Y Pablo está ahí en este relajo que está dando en Hechos capítulo 21. Si quieres, lo voy a buscar para ponerte en contexto. Es en Éfeso. Es en Hechos capítulo 21, sí, están en ese momento ya te voy a decir exactamente dónde están, porque creo que están en Hechos capítulo 21. Sí, están en Éfeso, y entonces todo el mundo está gritando que muera, que muera, que muera, y dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? ¿Verdad? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, lo digo en griego. Lo dice en griego. ¿Sabes griego? Que también era, perdón, en esa época era una forma de... El griego koiné era la manera en la cual se podía comunicar con todo el mundo. Pero también era un nivel cultural. Cultural más elevado. Entonces, y dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, está hablando en griego con el soldado romano. Sí. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Ya te puedes imaginar, ¿verdad? Tranquilos. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. O sea, él dice, yo voy a hablar con este como me conviene y voy a hablar con este como me conviene. Y lo que estaba buscando en ambas ocasiones es conectar con el corazón de las personas a las que le estaba hablando. Sí. Es una estrategia, pero es una estrategia que, usada de la forma maliciosa que vemos en el libro de Esdras, es terrible. Ok, ¿qué nos enseña a nosotros en este siglo XXI este esfuerzo que hacen los enemigos de Israel al hacer esta carta en arameo? Sin ánimo de promover las capacidades del enemigo, pero el enemigo es inteligente. Sí. El enemigo sabe dónde atacar y cómo atacar. Dice 2 Corintios capítulo 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Cuando todo el escenario de la caída se empieza a establecer, dice Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es astucia, o sea, no lo puedo decir de otra forma. Esta parte de decir, yo voy a usar la astucia para ver cómo hago caer a la otra persona. ¿Tú crees que cuando uno entiende que ese pasaje tremendo de que el enemigo, que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, que la serpiente era astuta, que los hijos de este siglo son más sagaces, dice la Biblia. Sí, también eso. Sí. ¿Qué crees que nos tiene que enseñar? Porque yo entiendo bien el aspecto de la prudencia, de no ser ingenuo. ¿Crees que debemos ser más sagaces? ¿Debemos ser más sencillos? Yo recuerdo el otro pasaje que habla de prudentes como serpientes, sencillos como palomas. ¿Se ocupa la serpiente? Sí. Que es un animal, que es un cuadro de Satanás en toda la Biblia, para decir algo bueno, que es prudente. Tú sabes que se ha dicho, mucha gente dice, la Biblia dice que hay que ser astuto como serpiente. Eso no está en ningún lado, pero dice prudente como serpiente. ¿Qué crees que nos enseña a nosotros? Yo creo que debemos entender que cuando hay alguien tratando de serrucharte el piso, si podemos decirlo así, cuando hay una calumnia contra ti. Que a los que lo escuchan en Alemania no sé si entienden qué quiere decir eso. Bueno, como no, eso es un dicho internacional, creo yo. Cuando hay alguien que está tratando de hacerte caer, de afectarte, de pegarte en el pie de apoyo, o sea, como todas estas expresiones que hay, uno tiene que entender que está en una lucha que es dura y que entonces tenemos que cuidarnos más todavía de no dar las ocasiones para que esto suceda. Yo pienso que hay algunas cosas que son indetenibles. O sea, el uso como tan astuto de utilizar la lengua correcta, de escribir de la forma correcta por las personas correctas a la persona correcta de la manera correcta, es mucha astucia en eso. Y hay veces que no vamos a poder evitarlo, pero a veces que deberíamos tener cuidado de no hacerlo. Pienso en este pasaje del libro de Eclesiastés, que dice que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. Y que así es una pequeña locura para aquel que es estimado como sabio, ¿verdad? Como por sabio. Si uno da ocasión, tú dijiste
que afecta, pero si uno da ocasión para ser afectado, nos estamos metiendo en un lío, porque la calumnia y el enemigo nunca va a ser ingenuo, nunca va a ser sencillo. Aún tú ves que la calumnia entre las personas que nosotros ahora denominaríamos como más sencillas en la sociedad, es un arte. Es un arte. Entonces yo voy a aterrizar ese principio de esta manera, y no sé si vas a estar de acuerdo, pero lo que estamos diciendo es que no hay que darle chance al otro, al que nos desea un mal, para que pueda acusarnos de algo, aunque no sea cierto. Exactamente. Como dice un amigo mío, no hay que hacer, pero tampoco hay que parecer. Sí. No hay que parecer que uno está haciendo algo malo, aunque no lo está haciendo. Sí. O sea, no hay que hacerlo ni parecerlo. Entonces, a ver, repetímelo. No hay que hacerlo ni parecerlo. O sea que hay cierta prudencia adicional, sí, que creo que nosotros tenemos que tener. Especialmente cuando es evidente para un creyente. Sí. Y tú sabes cómo funciona la cosa. Sí. Uno dice, no, yo no tengo enemigos. No. Yo no tengo enemigos. Ya los maté a todos, decía aquel, ¿verdad? Yo no tengo enemigos. Y puede ser que uno no tenga enemigos. O sea, tú no tengas una actitud de enemistad contra nadie. Pero eso no quiere decir que hay personas que no quieran dañar la obra de Dios en ti, porque Satanás los está usando. Sí. Entonces, uno tiene que tener más, ahora no voy a usar la palabra prudencia, uno tiene que tener inteligencia para evitar ser expuesto yo no sé a qué palabra usar aquí, porque no me gusta la palabra inteligencia, pero a la malicia terrible de la otra persona. La malicia es difícil, es dura, nunca es sencilla. Va a encontrar la forma correcta de decirlo. O sea, más adelante, y no sé si vamos a tener el tiempo para entrar en cada detalle, pero dice en el libro de Esdras, donde estamos estudiando, dice: Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén, al rey Artajerjes. O sea, aquí hay un asunto de enemistad, de oposición. Sí. Es contra lo que Dios está haciendo. Y uno tiene que tener mucho cuidado, esa es la mera verdad. Mira, te doy 2 o 3 que no estoy diciendo, no son una ley, pero son principios que he oído. Yo conozco muchos hombres de Dios que dicen: yo no me quedo reunido solo con una mujer. Sí. No subo a una mujer a mi carro que no sea mi mamá, mi esposa, mi hija, mi hermana. O algunos, ni su hermana. Sí. Ni su hermana, porque dicen: la gente no sabe, sí, mi hermana. Algunos dicen: yo jamás hablo nada. Saludos a nuestra hermana Karen. Jamás, sí. Bueno, mira, te voy a contar aquí. Mi hermana Karen, una vez que fui a Phoenix a visitarla, ella me dijo: mira, ¿qué quisiera hacer? Yo quisiera ir al supermercado a comprar algunas cositas. Entonces me dijo: fíjate que vamos a tener cuidado, porque aquí tú no saben quién sos tú. Y aquí está una comunidad bien pequeña, yo quiero cuidar mi testimonio. Ajá. Y yo dije, lo aplaudo, ¿verdad? Fuimos con uno de los hijos. Pero es eso, es eso. ¿Era que venías corriendo detrás del carro? No, pero es tener este alcance. Nunca voy a hablar, que no nos mira, sí, nunca voy a hablar en público, en lo que alguien puede considerar que es una murmuración contra otro. No porque yo no vea algunas cosas que creo que ser cuidado. Quiero decir que esto tiene porque podríamos ir por cada área de la vida diciendo que esto tiene una aplicación casi... yo no sé qué palabra ocupar. Universal. Casi universal, sí, para sí, casi cada área. Hay que tener cuidado. Y aquí voy a citar a un teólogo que no siempre citamos acá y no todo el mundo le reconoce. Pero el papá de Betty la Fea decía: el diablo es puerco. Sí. Y eso es la mera verdad. Sí. O sea, en pocas ocasiones lo vemos tan claro aquí como aquí en el libro de... Voy a citar uno mejor: ni deis lugar al diablo. Sí, ni deis lugar al diablo. Fue Pablo. Creo que eso es lo que puede ser. Pablo, mira, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que la lucha contra la calumnia tiene que ser hecha de manera inteligente. Sí. Y para eso debe comenzar con no exponernos, para que las personas que nos calumnian, que pudieran ser realmente enemigos de la verdad y agentes del enemigo, como dice este pasaje, encuentren razones para agarrar su calumnia. Siempre van a tratar de colocarlo con la necesidad de la persona que escucha la calumnia, ¿verdad? La parte emocional. Entonces lo más sabio, lo más sensato es no dar lugar, como tú dijiste hace un ratito, no dar lugar al diablo y no dar lugar a sus agentes tampoco. Tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que no hagas cosas buenas que parezcan malas, y que nuestra conciencia esté limpia no es suficiente. De hecho, lo que vamos a ver el día de mañana es que en esa
en esas cosas que parecen buenas, bueno, que parecen malas, aunque no lo sean necesariamente, y que es un error que a veces cometemos. El enemigo lo que usa es un montón de medias mentiras. Ajá. Y ahí es terrible. Terrible. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.